última clase habíamos visto, no sé si se acuerdan, habíamos estado hablando de fotosíntesis, ¿sí? Y respiración, y habíamos hablado del INC, ¿sí? Y habíamos hablado que existían las plantas C3, que son la mayoría de las plantas, ¿sí? Y había dos tipos de adaptaciones, las plantas C4 y las CAM, ¿sí? Que la fotosíntesis la realizaban igual que la C3, ¿sí? Todas realizan la fotosíntesis con el mismo sistema, ¿sí? Con la rubisco que fija el dióxido de carbono en el ciclo de Calvin, pero que las plantas C4 tenían una adaptación, ¿sí? Una morfología distinta en la hoja que les permitía fijar el dióxido de carbono, ¿sí? Con una enzima distinta primero, que es la PEP-carboxilasa, en donde se fija el dióxido de carbono en un compuesto de 4 carbonos, ¿sí? Un ácido de 4 carbonos, que después va hacia las células de la vaina, se descarboxila y ahí lo utiliza la rubisco, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el chiste de estas plantas? Bueno, concentran el dióxido de carbono en donde está la rubisco, ¿sí? En las células del mesófilo no está la rubisco, está la carboxilasa que no tiene función oxigenasa, ¿sí? Entonces, estas plantas evitan la fotorrespiración. Las plantas CAM hacen algo medio similar, pero la diferencia es que lo concentran de noche, no de día, ¿sí? Entonces, de noche concentran el dióxido de carbono también mediante la carboxilasa y de día eso lo guardan en la vacuola, se guarda el ácido 4 carbonos en la vacuola y de día sale de la vacuola, se descarboxila y ahí lo utiliza la rubisco, ¿sí? Entonces, la diferencia que tienen estas plantas o las adaptaciones que tienen estas plantas lo que evitan es la fotorrespiración, ¿sí? Entonces, son adaptaciones que son eh, ventajosas en situaciones en donde la fotorrespiración es un problema para las plantas C3. ¿En qué situaciones ambientales? ¿Se acuerdan en qué situaciones ambientales aumenta mucho la fotorrespiración? Cuando hay sol, cuando hay viento. No. ¿Qué era la fotorrespiración? A ver si se acuerdan. Ah, no, no, ahí me confundí. La fotorrespiración es la función oxigenasa de la rubisco, ¿sí? Cuando la rubisco, en vez de fijar el dióxido de carbono, fija oxígeno, ¿sí? Eso depende mucho de la temperatura, ¿sí? Cuando hay altas temperaturas, la concentración de dióxido es menor que la de oxígeno, ¿sí? Cuando hay altas temperaturas también la rubisco funciona más como oxigenasa, ¿sí? Y no tengo acá y también tiene que ver con que esta adaptación que tienen las plantas C4, las CAM también, les permite tener los estomas cerrados, ¿sí? Durante más tiempo sin tener pérdidas en la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque fijan el dióxido, ¿sí? El problema de cerrar los estomas, ¿cuál es? Que la planta se queda sin dióxido para hacer fotosíntesis. Bueno, como estas concentran el dióxido, esta adaptación les permite poder tener los estomas más tiempo cerrados. Bueno, entonces evitan o disminuyen mucho la transpiración. Entonces, es una adaptación que también es muy favorable cuando están en situaciones o en suelos con bajos contenidos hídricos, ¿sí? Entonces, en sequía, ¿sí? Con altas temperaturas y con alta irradiancia, ¿sí? Entonces, esas situaciones son las situaciones en donde la fotorrespiración, ¿sí? ¿Por qué alta irradiancia? Bueno, porque cuando hay mucha luz, ¿se acuerdan? Si hay mucha luz, las plantas se saturan, ¿sí? Por Sí. luz. Empieza a hacer, ¿qué? Empieza a faltar el dióxido, ¿sí? A ser limitante el dióxido de carbono. Bueno, ahí también la fotorrespiración empieza a ser muy importante. Entonces,
en esas tres condiciones, altas irradiancias, altas temperaturas y sequía, son situaciones en donde evitar la fotorrespiración es bastante eficiente, mucho más eficiente para una planta que esté fotorrespirando, ¿sí? Entonces, estas adaptaciones, tanto las plantas C4 como las CAM, surgen entonces en ambientes que tienen ese tipo de características, ¿sí? Las CAM son más bien ambientes más áridos y con mucha amplitud térmica, ¿sí? Con mucho calor capaz de día y mucho frío de noche. Y las plantas C4 en lugares con alta irradiancia, también con suelos un poco secos, ¿sí? O con algún déficit hídrico, ¿sí? Y altas temperaturas, ¿sí? Sí, profe, le hago una pregunta. Sí. A simple vista, yo mirando una planta, ¿cómo sé si es No lo puedo saber. C4, si es CAM? No lo puedo saber. No hay características. No, no hay características. Si tenés un microscopio, bueno, podés llegar a ver la diferencia morfológica de las C4. Las CAM no. Ujú. Las C4 sí tienen una morfología de Kranz, pero bueno, tenés que tener también el Claro, ojo, ¿no? No es tan sí, sí, fácil. sí, sí. Pero bueno, un botánico sí puede hacer un corte y darse cuenta la diferencia eh, morfológica de las hojas, pero si no, no. Y las CAM no, porque no tienen ninguna morfología distinta. No, eso se sabe estudiándolo, Ujú. haciendo, digamos, cuestiones más de investigación, pero no. Y después está la lista, digo, uno puede googlear y buscar la planta y sabe qué tipo eh, de, de adaptación tiene. Ujú. Pero más que eso no. No, no. Está. No tiene una morfología distinta. distinta. Bueno, entonces, estas son adaptaciones para esos tipos de ambientes, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de adaptaciones y aclimatación, ¿sí? Y qué diferencias entre adaptación y aclimatación, pero ahora pensando solo en la irradiancia, ¿sí? Y vamos a diferenciar lo que llamamos plantas u hojas de sol y de sombra, ¿sí? Sí, Hay algunas características, ¿sí? Que son características que son de adaptación, ¿sí? Especies que las plantas de sol tienen algunas características, es una cosa medio una generalidad, ¿sí? Uno puede encontrar cuestiones, ejemplos, por supuesto, de lo contrario en un montón de situaciones a veces, pero en términos generales uno puede, uno lo que ve es que las plantas de sol tienen las hojas más chiquitas, ¿sí? Y en general las plantas que están adaptadas a lugares sombreados, ¿sí? Tienen hojas más grandes, ¿sí? La densidad de estomas en las hojas, en las plantas de sombra es más baja. ¿Por qué es más baja la densidad de estomas? Bueno, los, la, los estomas están principalmente para hacer intercambio gaseoso. Entonces, una planta que... ¿Y para qué necesitamos intercambio gaseoso? Principalmente por el dióxido de carbono, que es el que es limitante, ¿sí? En muchas situaciones. Ahora, ¿cuándo es dióxido de carbono limitante? Bueno, cuando hay mucha luz, empieza a ser limitante el dióxido de carbono. Bueno, las plantas de sombra no usan tanto dióxido de carbono, porque ya tienen poca luz, ¿sí? Entonces la fotosíntesis es más baja que las plantas de sol. Entonces, no tienen tantos estomas, ¿sí? Porque además tienen hojas grandes, ¿sí? Si tuvieran mucha densidad de estomas, tendrían muchísimos estomas y no tendría, es un rédito, un beneficio con respecto al intercambio gaseoso y podría tener pérdidas por transpiración, ¿sí? Entonces hay poca densidad de estomas. En cambio las plantas de sol tienen mayor densidad de estomas porque como tienen alta irradiancia, están adaptadas a lugares con alta irradiancia, la limitación con el dióxido de carbono suele ser más común. Entonces, si bien
también transpiran mucho más, bueno, eh, necesitan igual tener muchos estomas para poder tener un buen intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, en general, las plantas de sol tienen hojas más pequeñas, eso evita que transpire mucho, pero tiene igual más densidad de estomas, ¿sí? Otra característica que suele encontrarse es que son mucho más gruesas, ¿sí? Las hojas de sol que las de sombra, ¿sí? ¿Y por qué es eso? ¿A alguno se le ocurre? ¿Qué pasa cuando llega la luz acá? ¿Sí? Esto es como un corte transversal, ¿sí? De la hoja. La hoja esta es la epidermis de arriba, ¿sí? La cara de arriba, y esta es la cara de abajo, ¿sí? Sí. Tenemos en realidad lo negro vendría a ser como la cutícula, ¿sí? Acá tenemos las células del epidermis y adentro tenemos el mesófilo, ¿sí? Entonces, las células del mesófilo. Estas hojas de sol tienen muchas capas de mesófilo, ¿sí? Y las de sombra tienen poquita. ¿Por qué se llegó a esos cambios de adaptación? Bueno, ¿cuáles son las ventajas que le da tener muchas capas de célula? Bueno, cuando llega el sol, ¿sí? En los rayos del sol, llega un montón de luz a las primeras capas, ¿sí? Y hay suficiente luz para que llegue a iluminar, ¿sí? Todas las capas de células cuando la planta está en el sol. Ahora, una planta de sombra, si tiene muchas capas, ¿qué le ocurre? Y si tuviera muchas capas de células, pero está con baja irradiancia, lo más probable es que las primeras 2 o 3 capas tengan suficiente luz, ¿sí? Para hacer más o menos una fotosíntesis buena, ¿sí? Con un INC por arriba del punto de compensación lumínica, pero después no va a alcanzarle la luz para las capas de abajo, ¿sí? Entonces, en sombra son mucho más finitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que todas las células tengan buena irradiancia, ¿sí? Si no, vamos a tener células que consumen más por respiración que lo que producen por fotosíntesis, ¿sí? En cambio, en el sol hay suficiente luz como para tener un montón de células que puedan hacer buena fotosíntesis, ¿sí? Y después hay cuestiones que tienen que ver con los cloroplastos, por ejemplo, estos tienen como más centros de reacción, ¿sí? No tantos, tienen menos tilacoides apilados, y los de sombra más tilacoides apilados, que eso tiene que ver con esto de colectar la energía lumínica, ¿sí? Acá tenemos muchos más centros de reacción, ¿sí? Y menos antenas, ¿sí? Colectan menos la energía, y esto acá, en las plantas de sombra, necesitamos colectar mucha más energía para poder excitar un fotosistema, ¿sí? Porque recibe mucha menos luz, ¿sí? Entonces, en cuestiones de cloroplastos también hay diferencias, ¿sí? Acá hay una foto, por ejemplo, ¿sí? De una planta, ¿sí? Esta es una misma especie cuando es cultivada. Entonces, estas son características de adaptación, ¿sí? Entonces, esto, cómo suelen ser las plantas de sol y cómo suelen ser, en términos generales, ¿sí? Características más generales de plantas en sombra. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo, por ejemplo, tengo una planta de sol, ¿sí? Que tiene así, hojas gruesas, ¿sí? Pero ahora yo tengo esquejes, ¿sí? Y algunos los cultivo al sol y otros los cultivo a la sombra, ¿sí? Bueno, lo que veo es que las plantas de sol van a ir sacando hojas, ¿sí? Gruesas, ¿sí? Como decíamos hoy, con muchas capas de células, ¿sí? Cuando yo las cultivo a la sombra, ¿sí? Esas plantas, las hojas que van sacando, ¿sí? Fíjense, son mucho más finitas, ¿sí? ¿Qué tipo de respuesta estamos viendo ahí?
de adaptación no. ¿Por qué? Porque la planta es de sol, ¿sí? Está adaptada a estar a altas irradiancias. Ahora, si yo la cultivo en la sombra, lo que estoy viendo es un cambio de aclimatación, ¿sí? Esta planta que es de sol se aclimató a la sombra. ¿Qué significa que Sí. se aclimató? Bueno, empieza a producir cambios morfológicos, ¿sí? Empieza a sacar hojas, las hojas nuevas que empieza a sacarlas, ya no las hace tan gruesas, ¿sí? Las hace más finitas. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente luz, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es una respuesta de aclimatación, ¿se entiende? Sí. Que es semejante a la respuesta a cómo son las plantas de sombra, digamos, ¿sí? Pero no es una planta de sombra, es una planta de sol que está aclimatada a la sombra, ¿sí? Pues yo la estoy cultivando con bajas irradiancias, ¿sí? A veces también estos son cambios que llevan semanas, ¿sí? De aclimatación. Hay cambios de aclimatación que son muy rápidos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede ver qué es lo que le pasa a los cloroplastos, ¿sí? Acá lo que tenemos es eh, plantitas, ¿sí? En realidad es una foto en el microscopio, ¿sí? Fíjense, eh, es la misma célula, ¿sí? Es la misma hojita, el mismo pedacito de hoja que estoy viendo en el microscopio, que si yo le apago la luz, ¿sí? O si veo muy poquita luz, ¿sí? Lo veo acá, fíjense, estas son las células, ¿sí? Estas acá son las células, acá se ven menos claras, pero fíjense que son las mismas, ¿sí? Esta célula es esta célula, ¿sí? Cuando tiene baja irradiancia, ¿sí? Yo tengo poquita luz en el microscopio, ¿qué es lo que veo? Que todos los cloroplastos, estos blanquitos que se ven acá son los cloroplastos, todos los cloroplastos se ponen en la cara transversal, ¿sí? A la luz, ¿sí? Que quede perpendicular, digamos, el cloroplasto con como viene la luz del microscopio. Y cuando yo le aumento la luz, lo que veo es que los cloroplastos se van de costado. Fíjense, se ponen en la cara de costado, ¿sí? ¿Eso por qué es? Bueno, esta es una respuesta de aclimatación, un ajuste rápido que tienen las plantas, ¿sí? Las plantas, cuando están al sol, ¿sí? Por lo menos las células de las capas de arriba ponen los cloroplastos de costado. ¿Por qué? Porque si no se saturan por luz, ¿sí? ¿Y qué le permite tener los cloroplastos de costado? Bueno, que el rayo de luz pase, ¿sí? Llegue a irradiar a las células de más abajo. Total, hay suficiente luz de costadito para que los cloroplastos estos hagan buena fotosíntesis, ¿sí? Porque hay un montón de Profe, luz. Sí. disculpe, le pido un favor, ¿no puede pedir que apaguen los micrófonos? Porque después en la grabación queda todo el ruido de... No se escucha nada, queda el ruido del perro ladrando, las hojas. Sí. Si puede pedir que apaguen los micrófonos. No sé quién está con el micrófono. Están todos apagados, me parece. Bueno, no sé, capaz había alguien por ahí. Eh, por ahí ¿estamos? Entonces, tenemos los cloroplastos, ¿sí? Que generan un movimiento rápido, ¿sí? Entonces, cuando hay baja irradiancia, los cloroplastos se ponen bien transversales, como para captar la mayor cantidad de luz posible, y cuando hay suficiente luz, ¿sí? Cuando aumenta la luz, se van de costados. Y esto puede pasar en minutos, ¿sí? Esto, fíjense que se ve en el microscopio aumentando y subiendo y bajando la luz, ¿sí? ¿Y por qué puede pasar en minutos? Bueno, porque muchas veces el viento hace que las hojas se muevan, queden un ratito sombreadas y entonces los cloroplastos se ponen para arriba. Cuando vuelve o pasa una nube, cuando vuelve a salir, a pasar la nube y sale el sol de vuelta, los cloroplastos se ponen de costado, ¿sí? Son cambios muy rápidos que le permiten a la planta ir ajustándose a esos cambios de luz que puede haber, ¿sí? Tanto porque el viento las mueve las hojas o porque pasa una nube, ¿sí? Y tapa el sol. Entonces, estos cambios permiten ir ajustando y aclimatándose a las diferentes cambios de luz, ¿sí?
¿Alguna duda? Esto era lo que nos había quedado de la clase pasada, ¿sí? Ahora, si no tienen dudas, arrancamos ya con lo que sería la clase de hoy, ¿sí? ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Bueno. La clase pasada estuvimos viendo el INC, ¿sí? Este balance de carbono, ¿sí? Entre la fotosíntesis y la respiración, y la fotorrespiración, ¿se acuerdan? En una hoja, ¿sí? Todo lo que hablábamos siempre era qué es lo que le pasa a una hoja, ¿sí? Que uno decía, bueno, si no tiene luz, por ejemplo, no está haciendo fotosíntesis, solo respira. Cuando empieza a subir la luz, empieza a aumentar la fotosíntesis, entonces aumenta el INC y después se satura. Bueno, cuando uno lo piensa eso, no en una hoja, sino en un cultivo, ¿sí? Que puede ser en un canopeo artificial, ¿sí? Como es un cultivo, como puede ser también un canopeo natural, ¿sí? Uno lo que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Es que el conjunto de las plantas que estamos viendo no tiene, todas las hojas no tienen la misma irradiancia, ¿sí? Y las mismas condiciones. Entonces, vamos a tener en el cultivo que las hojas de arriba tienen capaz mucha más luz que las hojas de abajo que están más sombreadas, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero saber cómo es el INC, por ejemplo, pero de una parcela, ¿sí? O de un conjunto de plantas, tengo que tener en cuenta ciertas cuestiones, ¿sí? Como por ejemplo, qué cantidad de luz le llega a cada hoja, ¿sí? Entonces, cuánto está produciendo por fotosíntesis cada hoja con respecto a la luz que le llega, y cuánto está perdiendo por respiración, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Cómo es la economía del carbono, ¿sí? Pero a nivel de canopeo, ¿sí? No de planta individual. Y para eso necesitamos ir sabiendo algunas cosas. Por ejemplo, uno de los conceptos que necesitamos incorporar es lo que se llama el índice de área foliar, ¿sí? Se le ponen IAF, ¿sí? A veces lo van a encontrar en inglés como LAI, esto, ¿sí? O como L, ¿sí? A veces L solo le ponen, a veces lo pueden encontrar como LAI, nosotros le llamamos IAF, que es en español índice de área foliar. ¿Y qué es el índice de área foliar? Bueno, es la cantidad de superficie de hoja con respecto a la superficie de suelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta superficie de suelo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y decir, bueno, ¿cuánto de hojas tengo, ¿sí? ¿Cuánto de hojas con respecto al suelo, ¿sí? Si este es mi 100% del suelo, ¿sí? Bueno, yo tengo que agarrar y decir, bueno, esto, qué sé yo, no sé cuánto es esto. Por ejemplo, si fuese 1 metro cuadrado, ¿sí? Agarro y digo, bueno, saco el área que ocupa todas las hojitas, ¿sí? Fíjense que si se superponen, yo tengo que contar el área de esta hoja y después el área de esta otra hoja, que es todo esto, ¿sí? No le resto lo que se superpone. Entonces, acá, ¿sí? Me da más o menos un IAF de... Me da que más o menos el 40% con respecto a la superficie esta del suelo es el área que ocupan las hojas, ¿sí? Eso me da entonces un IAF de 0,4. En esta otra situación, ¿sí? El 80%, ¿sí? Del área de las hojas es el 80% del área esta del suelo, ¿sí? Entonces acá el IAF es de 0,8, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es que se calcula? Uno tiene que agarrar y sacar el área foliar, ¿sí? Esto uno lo puede hacer, experimentalmente se hace, uno puede sacar, cortar todas las plantas y pasarlas por un área folímetro, ¿sí? Que es como una especie de escáner. Uno pasa las hojitas y eso escanea y te saca justo, te dice exactamente cuál es el área foliar de todas las hojas, ¿sí? Entonces, uno puede calcular la superficie de hojas con respecto a la superficie de suelo, ¿sí?
Eso es el IAF, ¿sí? El IAF puede ser mayor a la superficie del suelo. Pues yo puedo tener más hojas que superficie de suelo. A ver qué piensan. Si la planta es alta, puede ser. Sí, seguro. ¿Por qué? Porque tengo que ir sumando las hojas de la superficie de las hojas y puede ser que si la hoja es grande y la planta es alta, puede ser que supere la superficie de ese suelo. Puede que no sea alta y también supere. ¿Por qué? Fíjense, acá esta roseta, ¿no? Si yo tuviera más hojas, ¿sí? Muchas más hojas, ¿sí? Puede ser un repollo, por ejemplo, Sí. ¿sí? Tiene tantas hojas, una envuelta por la otra, que cuando yo las separo todas las hojas y mido el área de cada hoja, me va a dar mucho más que la superficie del suelo, ¿sí? Porque uno tiene que, no lo medimos superpuesto. No, yo no mido las hojas así. No es esta el área de las hojas. Yo tengo que medir esta hoja y después esta hoja, ¿sí? Claro. Y esta hoja. Entonces, la suma de todas las hojas puede ser mucho más que el área, ¿sí? En donde está esa planta. ¿Se entiende? Entonces, y eso me da un IAF mayor a 1, ¿sí? Yo en este ejemplo tengo 0,4 y 0,8, pero tener un IAF de 2, 3, 4 es bastante común, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo tener un montón, y si la planta está en altura, como decían recién, más todavía. ¿Por qué? Porque voy teniendo en distintos estratos un montón de hojas, ¿sí? Entonces, en una planta tipo gramínea, ¿sí? Fíjense, acá hay un triguito. Fíjense, si yo digo, bueno, en este metro cuadrado tengo todas estas hojas. Fíjense la cantidad de hojas que hay, ¿sí? Entonces, que me dé un IAF mayor a 1 es re común, ¿sí? Sobre todo en este tipo de plantas que ahora vamos a ver que son más erectófilas, ¿sí? Entonces, un concepto que necesitamos entonces conocer es esto que es el IAF, ¿no? Que nos habla de cuál es la superficie de las hojas con respecto a la superficie del suelo, ¿sí? Otro de los conceptos que necesitamos es hablar de cuál es la radiación o la luz interceptada, ¿sí? ¿Qué es la luz interceptada? A ver, ¿a alguno se le ocurre qué es? Profe, ¿puede ser la luz que a veces nosotros decimos filtrada por las plantas que están arriba? Sí. O sea, la luz que está absorbiendo las hojas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo acá en este ejemplo tengo el I0, que viene a ser la radiación que llega del sol, ¿sí? Sin ser filtrada por las hojas, ¿sí? Sin estar interceptada por las hojas. Entonces yo puedo ir con un sensor de luz, ¿sí? Y medir cuánta luz hay arriba del canopeo, ¿sí? Acá la foto, esto sería bien arriba, ¿no? De las hojas. La luz que está viniendo del sol. Y si yo después pongo el sensor de luz, ¿sí? En algún lugar, ¿sí? Por adentro del canopeo, ¿qué voy a ver? ¿Cuánta luz va a llegar acá? Bueno, acá me llega la luz que no fue interceptada por estas hojas, ¿se entiende? Va a haber un montón de la luz del sol que está siendo absorbida por estas hojas, ¿sí? Y la luz que está siendo absorbida por las hojas no me va a llegar acá. Acá me llega lo que no fue interceptado, ¿se entiende? Entonces, si yo mido con el sensor, por ejemplo, la luz acá afuera y después la luz acá adentro, y lo resto, ¿sí? Digo, bueno, la luz del sol menos la luz que yo mido acá con el sensor, esa diferencia que me da lo que fue interceptado por las hojas, ¿se entiende? ¿O no?
Sí, sí, profe. Entonces, a medida Sí, sí. que la luz va penetrando en el canopeo, ¿sí? Se va extinguiendo, ¿sí? Hay algo que se llama, que decimos que es la extinción lumínica, que es que la luz se va perdiendo, ¿sí? Y si yo pongo, en vez de poner el sensor acá, lo pongo en el suelo, menos luz Menos. le va a llegar, ¿sí? Bueno, uno puede estar en un cultivo o en un canopeo natural, no importa, que esté tan tupido, ¿sí? Tan lleno de hojas, que cuando yo pongo el sensor abajo no llega nada de luz, por ejemplo, ¿sí? Puedo tener cero prácticamente de radiancia, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque hay tantas hojas que todas las hojas ya captaron toda la luz, ¿sí? Absorbieron toda la luz. ¿Estamos? Sí. Entonces, a medida que uno va bajando el sensor, ¿sí? Lo que vamos teniendo es que cada vez tenemos menos luz, ¿sí? Y esa luz la vamos perdiendo, ¿por qué? Porque ¿quién la va absorbiendo? Se la va absorbiendo el área foliar que tenemos arriba, ¿sí? Entonces, hay... uno puede hacer uno puede medir, ¿sí? El área foliar, ¿sí? Esto para medir el área foliar, uno puede ir con un cuadrante, ¿sí? Y eh, y ir midiendo. Primero uno lo que tiene que hacer es ir midiendo la radiación en distintos estratos, distintas alturas, ¿sí? del canopeo. Y después uno puede ir con un cuadrante, ¿sí? Que puede ser el cuadrante de 1 metro cuadrado o un cuadrante, en general se usan más chicos, de 25 por 25, de 50 por 50, y cortar las hojas, ¿sí? Que tenemos en esa área. ¿Para qué? Para decir, bueno, yo tengo y para poder medir el área de hojas que tengo por área de suelo, ¿sí? El área de suelo viene a ser la que me da el cuadrante. Entonces, yo puedo ir calculando el índice de área foliar, ¿sí? E ir calculando la radiación, ¿sí? Entonces, yo voy midiendo, fíjense, yo voy poniendo el sensor en distintos niveles y ¿qué es lo que veo? Lo que observo es que cuando no tengo nada de hojas, o sea, cuando tengo el sensor arriba de todos, lo que tengo es cuál es la radiación del sol, ¿sí? En este ejemplo, del sol venía unos 1700 micromoles, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Casi acá. Unos 1700 micromoles, ¿sí? Del sol, de la luz del sol, perdón. Fíjense que cuando yo tengo un índice de área foliar de 0,3 más o menos, la luz baja un montón, ¿sí? ¿Por qué baja un montón? Porque estas plantas, ¿sí? Esta cantidad de hojas me absorbieron casi toda la luz, ¿sí? O me absorbieron más del 50% de la luz, ¿sí? Cuando tengo un índice de área foliar de 1, menos luz tengo, ¿sí? Cuando tengo un índice de área foliar de 2, menos luz me llega, ¿sí? Cuando ya llega a 3, 4, fíjense, ya no tengo luz, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, cuanto mayor es el índice de área foliar, ¿sí? Menos es la luz. La luz va bajando, va cayendo. ¿Por qué? Porque Porque se se va van acercando al absorbiendo las piso. hojas, ¿sí? Entonces, cuantas más hojas tenga, ¿sí? Menos luz le llega al sensor, ¿sí? Entonces, hay una extinción lumínica, ¿se ve? La radiación cae, ¿sí? A medida que va aumentando el índice de área foliar, ¿sí? Una preguntita, profe, eso queda al ras del piso, ¿verdad? El 5 Sí, al ras del suelo. al ras del suelo, sí. Acá llegas al ras del suelo. Esto se Listo, puede hacer, gracias. esto se hace haciendo así, yendo a distintas alturas, pero uno también lo podría pensar que estos distintos índices de área foliar son parcelas con distintas densidades de siembra en algún punto, ¿sí? También uno podría decir, bueno, yo tengo distintas parcelas con distintas densidades de siembra y pongo el sensor en el suelo siempre. Y bueno,
tengo distintos índices de área foliar por arriba del sensor. Pero sí, esto en realidad lo que se hace es así, en un canopeo se va poniendo el sensor en distintos estratos, ¿sí? Y se va midiendo la luz. Entonces, acá en realidad ya en 3,5, ¿sí? Acá ya es tan tupido que capaz que por acá ya no tengo más luz, ¿sí? En este ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ahora, hay una cuestión que fíjense, ¿es directamente proporcional la caída de la radiación? Fíjense, ¿cómo es la caída de la radiación? Fíjense, yo, si este es mi 100% de luz, ¿sí? Con un índice de área foliar de 1, ¿sí? Ya perdí, en este ejemplo, ¿cuánto? Como el 80%, ¿no? De la luz. ¿Sí? Sí, fácil. Ahora, yo aumento un índice de área foliar más, o sea, paso de 1 a 2, y ya no pierdo tanta luz en proporción, Sí. ¿no? Acá perdí, acá un índice de área foliar de 1 me absorbió, qué sé yo, esto puede ser, vamos a ponerlo en números, esto podría ser 400 micromoles, qué sé yo, ¿verdad? Por acá en el medio, vamos a poner 400, ¿no? Ah, pero acá tenía que poner, vamos a poner 300, entonces, 300, ¿sí? Y este, ¿cuánto es? Y esto capaz es 50, 50. ¿no? Sí, Entonces, sí. fíjense, y esto que dijimos, que era 1700, ponele. Entonces, de acá a acá, perdimos Un 1500, o montón. sea, absorbió 1500 micromoles, ¿sí? Este índice de área foliar que sería, qué sé yo, si estamos en 1 metro de hoja, ¿no? 1 metro cuadrado de hoja, ¿no? Si lo hacemos en 1 metro cuadrado de suelo, 1 metro cuadrado de hoja me sacó toda esta luz. Ahora, yo tengo ahora un cultivo que tiene, o estoy en un lugar que no tiene 1 metro, sino que tiene 2 metros cuadrados de hoja, pero este otro 1 metro cuadrado de hoja me sacó 250, absorbió, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es tan abrupto al principio y después es más no es tan así? Tiene que ver con cómo es la disposición de las hojas en las plantas, ¿sí? Fíjense una cosa. Si yo tengo una sola hoja, ¿sí? Y triplico las hojas, bueno, probablemente estas 3 hojitas se acomoden de forma tal que me interceptan ahora el triple de luz, ¿sí? Lo que intercepta de luz esta hoja en este metro cuadrado, por ejemplo, bueno, acá teniendo 3 hojas, ¿cuánta luz absorbe? Bueno, el triple, estamos de acuerdo, ¿no? La intercepción de la luz acá es al triple. Ahora, si yo tengo así 3 hojitas en 1 metro cuadrado y las triplico, fíjense, no me triplica la cantidad de luz que absorbe. ¿Por qué? Y porque se superponen, Claro, pues se ¿no? van como tapando. Se van tapando, se van superponiendo. Entonces, yo acá, triplicar las hojas, no me triplica la intercepción de la luz, ¿sí? Hay un montón de luz que sigue quedando por fuera, ¿sí? Si yo triplicar estas hojas, me quedaran todas sin superponerse, bueno, sí se triplicaría. Pero no es lo que pasa en la realidad, ¿sí? No es lo que pasa en las plantas. Las plantas, a medida que voy teniendo más hojas, ¿sí? Se van superponiendo. Entonces, eso hace que la luz interceptada, ¿sí? Al ir aumentando el índice de área foliar, vaya aumentando la cantidad de luz que se intercepta, ¿sí? O sea, vamos teniendo cada vez menos luz, pero no es no es directamente proporcional,
¿sí? Esa cantidad de pérdida de luz con respecto al aumento del índice de área foliar, ¿sí? Y eso cambia muchísimo, sobre todo cuando uno compara distintas plantas, ¿sí? Que tienen distinto tipo de posición, ¿sí? Acá nos referimos con posición, bueno, a plantas que son más planófilas comparadas con plantas que son más erectófilas, ¿sí? Planófilas y erectófilas, ¿a qué nos referimos? Al ángulo de inserción de las hojas, ¿sí? Entonces, cuando las hojas tienen una posición más planófilas, ¿sí? Fíjense, yo tengo una hoja, ¿sí? Este es el largo de una hoja. Si acá viene la luz, ¿sí? La sombra que proyecta esta hoja tiene el mismo largo, ¿sí? Que el de la hoja, ¿sí? Entonces, la cantidad de luz que intercepta esta hoja, ¿sí? Es todos los rayos que caen en el largo de la hoja, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, yo tengo este mismo tamaño de hoja, ¿no? Pero en vez de tenerlo así, ahora lo tengo con un ángulo de inserción, ¿sí? Fíjense. La sombra que proyecta es mucho más corta. ¿Qué significa eso? Que ya no agarra toda esta cantidad de rayos, ¿sí? Hay un montón de luz que en esta posición la estaba agarrando la hoja y en esta posición ya no me lo agarra, ¿se entiende? Esta hoja, al estar así, agarra menos luz que esta hoja que está planófila, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí, profe. Ahora, esta hoja en una posición planófila absorbe mucha más que la hoja que está en posición erectófila. Ahora, si en vez de pensar cuánto absorbe, pienso cuánto deja pasar de luz, bueno, la erectófila deja pasar a los estratos de abajo mucha más luz que una planófila, ¿sí? Entonces eso hace que cambie cómo es la intercepción de la luz en un cultivo, ¿sí? Fíjense, acá vemos, ¿sí? Lo mismo que veíamos acá, ¿no? Acá lo vimos de una forma más general. ¿Yo estoy grabando? Sí. Y acá lo vemos con dos ejemplos más particulares. Tenemos el ejemplo de una planta de trébol, ¿sí? El trébol, ¿cómo es? Es bien planófilo el trébol, ¿sí? Las hojitas están en una forma, con un ángulo perpendicular a la luz del sol, ¿sí? A la luz del sol al mediodía. Y fíjense cómo es la pérdida de la irradiancia. Fíjense, con un índice de área foliar de 2, ¿sí? Le llega, ¿sí? Acá está la irradiancia en cuestión de porcentaje, ¿sí? En vez de poner cantidad de luz, directamente este es el 100%, es la luz del sol, digamos, y cómo se va perdiendo. Entonces, fíjense, acá llega menos del 30%, vamos a poner 30 para simplificar los números, pero, ¿sí? O sea, interceptó con un índice de área foliar de 2, ¿sí? Acá dice L, que es lo mismo que IAF, ¿sí? Con un índice de área foliar de 2, el trébol interceptó el 70% de luz, ¿sí? Llega acá un 30% de luz nada más, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Porque las hojas son planófilas. Con la misma cantidad de hojas, ¿sí? La misma cantidad de superficie de hojas, en un cultivo como un pasto, ¿sí? Como una gramínea, fíjense que es bien erectófilo, ¿sí? La gramínea es bien paraditos las hojas. Fíjense que solo pudo interceptar, ¿sí? No llega a interceptar un 40%, ¿sí?
llega acá más del 60% de la luz, ¿sí? Y acá llegó menos del 30%, ¿sí? ¿Se ve la diferencia entre uno y otro? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál está haciendo con un índice de área foliar de 2? ¿Quién está absorbiendo más luz? ¿El trébol o la gramínea? La gramínea. ¿La gramínea absorbe más luz o el trébol? El trébol tiene las hojas más grandes y más planas. El trébol está absorbiendo ¿cuánto de luz? El 70% de la luz del sol. Acá. Y la gramínea, menos del 40%. ¿Sí? La gramínea acá está perdiendo ¿cuánto? Un 60% de luz. Ah, porque es la pérdida. Yo, claro, veía los valores, pensaba que era lo que absorbía. No, es la No, pérdida. esto es la luz que ya me llega a mí cuando el índice de área foliar es de 2. Entonces, Ujú. la gramínea, acá, pierde 60% de la luz. Claro. O sea, no la llega a absorber. En cambio, el trébol absorbe el 70%. ¿Sí? Ahora, con un índice de área foliar de 6, el trébol, fíjense, absorbe todo. La gramínea todavía le queda. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si el índice de área foliar es de 10? Fíjense, el trébol ya con 6 ya había absorbido todo, ¿sí? Si aumenta Ujú. el índice de área foliar a 10, ¿sí? Vamos a tener un montón de hojas que no reciben luz. Entonces, esas hojas van a estar gastando, van a estar respirando y no van a estar haciendo fotosíntesis, ¿sí? En cambio, la gramínea todavía tiene luz, las hojas. Estas hojas van a seguir recibiendo luz, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Qué es más ventajoso? ¿Tener una posición más planófila o una posición más erectófila? Y la planófila sería más ventajosa, ¿Están todos de acuerdo? por lo que dijimos. ¿La planófila es más ventajosa o la erectófila? ¿Qué piensan? Para mí es la planófila porque absorbe mayor cantidad de luz. Sí, pero en la etapa del 6 al 10, la que sale beneficiada es la gramínea, que es la electrófila. Ahí va. Entonces, ¿qué podemos decir? Un poco que depende, ¿sí? Si vamos a tener un índice de área foliar bajo y la planófila es más beneficiosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo pocas hojas, ¿sí? Y bueno, las hojas captan la mayor cantidad de luz, ¿sí? En el primer estrato ya me agarran casi toda la luz. Ahora, si yo tengo un índice de área foliar alto, ¿sí? Es mucho más ventajosa la gramínea, ¿sí? O la erectófila. ¿Por qué? Porque voy a tener una mejor distribución de la luz, todas las hojas van a tener buena cantidad de luz y van a poder hacer fotosíntesis, y voy a tener mucha más fotosíntesis que si yo tengo una planófila. Si yo tengo una planófila, ¿cuál es el problema de tener muchas hojas? Bueno, las primeras hojas van a agarrar toda la luz y los estratos de abajo
no le llega luz. ¿Por qué? Porque me lo agarró toda la hoja de arriba, ¿sí? Entonces, ser planófilo, te digo, tener un cultivo planófilo es más eficiente cuando el índice de área foliar es bajo, pero no permite tener, por ejemplo, altas densidades de siembra, ¿sí? Si uno piensa en un cultivo, el girasol es más bien planófilo y el trigo es erectófilo. Bueno, ¿cuántas plantas por metro cuadrado de trigo puedo poner? Un montón. ¿Cuántas plantas de girasol puedo poner? Re pocas. ¿Por qué? Porque es planófilo. Si yo pongo muchos girasoles juntos en un metro cuadrado, las hojas de arriba van a sombrear toda la planta, van a agarrar todo el sol y no voy a tener luz suficiente para las hojas de abajo. ¿Se entiende? Entonces, la posición planófila o erectófila, ¿sí?, son ventajosas en distintas condiciones, ¿sí? Y también depende de la irradiancia, ¿sí? Si yo voy a tener baja irradiancia y una planófila va a funcionar mejor, porque una planófila con baja densidad de siembra me agarra muy bien la luz, ¿sí? Y no se llega a saturar tanto. Ahora, si yo tengo alta irradiancia, ¿sí?, muy alta irradiancia, el problema de la planófila es que ya las hojas de arriba se me van a saturar de luz, pero no va a haber suficiente para las de abajo, va a haber muy poco para las de abajo. Entonces, las de arriba van a estar muy saturadas, las de abajo van a tener poca luz, y en cambio, en una erectófila, si hay alta irradiancia, no se saturan tanto las hojas de arriba, porque están en posición más vertical, ¿sí?, y no impacta tan de lleno el sol, y vamos a dar suficiente luz para irradiar a los estratos de abajo, ¿sí? Entonces, cuando el índice de área foliar es alta y la irradiancia es alta, ¿sí?, es saturante, la posición erectófila es más ventajosa. ¿Se entiende? Sí, sí. En cambio, Profe, al esto revés, es... ¿no? Si el suelo no está del todo cubierto, la planófila es más ventajosa, ¿sí? Estos estudios se hacen en las plantas porque cuando uno compra semillas te dicen plantar cada 5 centímetros, cada 20 centímetros. ¿Es por esto? Sí, sí. Puede haber otras cosas también, pero en general la densidad de siembra tiene que ver mucho con esto, con cómo captan la luz. Está. Fíjense que, por ejemplo, cuando uno piensa en los pastos, ¿sí?, el pasto, ¿sí?, los pastos siempre crecen en lugares muy soleados, ¿sí?, en lugares sombreados no crecen bien. ¿Por qué? Porque tienen mucha menos irradiancia y tener las hojas así paraditas, ¿sí?, hacen que no pueda captar toda la luz de lleno. Y hay baja irradiancia ya en esos lugares. En cambio, plantas más tipo la dichondra, que es bien... o los trébol, que son bien planófilos, ¿sí?, crecen en lugares más sombreaditos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la dichondra tiene como solo una capita de hojas, ¿sí? Y entonces crecen muy bien en lugares sombreados porque captan mucho mejor la luz que las erectófilas, ¿sí? ¿Se entiende? Después uno tiene un montón de... A ver si tengo por ahí... Bueno, un montón de situaciones intermedias, ¿sí?, con respecto a más o menos planófila o más o menos erectófila, ¿sí? Pero depende muchísimo, la densidad de siembra depende muchísimo de la posición de las hojas, ¿sí? Bueno, entonces, la fotosíntesis, ¿sí?, va a depender del área foliar, ¿sí? Entonces, cuanto más hojas tengo yo, más fotosíntesis tiene el cultivo, ¿sí?, en general.
¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pero hay que tener ciertos cuidados, ¿sí? Y eso funciona dentro de cierto rango, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, si yo pienso en un cultivo, ¿sí? Con un cultivo que es más joven con respecto a uno que es más viejo, ¿sí? Con la misma densidad de siembra, fíjense que el IAF de esto es mucho más chico que el de este. ¿Por qué? Bueno, pues este ya sacó un montón más de hojas porque la planta está más desarrollada, ¿sí? Eso tiene que ver con la edad, con la ontogenia de la planta. Bueno, este cultivo, ¿sí? Más adulto, tiene mucha más capacidad fotosintética que esto, apenas está sembrado, ¿no? O apenas es una plántula. ¿Por qué tiene más? Bueno, porque básicamente acá hay un montón de luz, fíjense, que llega y que no es aprovechada por el cultivo, ¿sí? En cambio acá, toda la luz que llega va a ser aprovechada por el cultivo, ¿sí? Entonces, mayor índice de área foliar nos da mayor fotosíntesis, ¿sí? Lo mismo pasa si uno piensa, si uno ve qué es lo que pasa con dos cultivos de la misma edad, pero con distinta densidad de siembra, ¿sí? El que está con mayor densidad de siembra tiene mucha más, va a tener mucha más fotosíntesis que el que tiene menos densidad, ¿sí? Fíjense, acá hay un montón de luz que no está siendo aprovechada por los cultivos y acá hay mucha menos luz que no es aprovechada por el cultivo, ¿sí? Entonces, en términos generales, ¿sí? Uno puede decir que cuando aumenta el índice de área foliar, ¿sí? La cantidad de hojas por metro cuadrado, aumentamos la fotosíntesis. Pero hay que tener un poco de cuidado con eso. Ahora vemos. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada, ¿sí? Veíamos esto, este gráfico de índice de área foliar, ¿sí? Este, que es de hoja, ¿sí? Individual. ¿Qué es lo que pasa con la hoja individual? Fíjense, nosotros lo que veíamos era que esto es el INC, ¿no? Esto es INC. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, el INC cuando no hay, y esto es luz, ¿sí? El par es esto. Entonces, cuando no hay luz, ¿sí? La hoja respira y no hace fotosíntesis. Entonces arrancamos con un INC negativo, ¿se acuerdan? A medida que empezaba a aumentar la luz, ¿sí? Empezaba a aumentar la fotosíntesis y eso aumentaba hasta que llegaba un momento en que se saturaba, ¿sí? Porque empezaba a ser limitante el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, profe. Y eso más o menos con 500 micromoles de luz ya se satura la hoja, ¿sí? Ahora, eso es cierto para una hoja, ¿no? Cuando uno agarra y mide estas cosas, pero en vez de en una hoja medirlo en un cultivo, ¿sí? Este es el cultivo, dosel. Lo que vemos es que el cultivo no se satura con 500 micromoles. ¿Por qué no se satura el cultivo en 500 micromoles? Se satura capaz en 1500 recién. ¿Por qué piensan que no se satura con 500 micromoles? Porque en un cultivo hay más cantidad de hojas que la luz se distribuye mejor. Puede ser. Claro, tiene que ver con que yo puedo tener del sol 500, si yo viene del sol 500 micromoles, bueno, las hojas de arriba capaz están saturadas porque están recibiendo 500 micromoles. Pero las hojas de abajo no van a estar recibiendo eso, entonces no van a estar saturadas, ¿sí? Entonces, cuando yo aumento de 500 a 1000, me aumenta la fotosíntesis en el cultivo. ¿Por qué me aumenta la fotosíntesis? Bueno, porque las hojas de arriba no aumentan de fotosíntesis, van a seguir fotosintetizando lo mismo porque ya estaban saturadas con 500. Pero cuando yo aumenté a 1000, las hojas de abajo recibieron más luz.
y entonces aumentó la fotosíntesis, ¿sí? Entonces el cultivo no se satura tan rápido como una hoja, porque las distintas hojas reciben distinta cantidad de luz, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. entonces, cuanto mayor es el índice de área foliar, veníamos diciendo, mayor es la fotosíntesis, ¿sí? Y eso nos da mayor INC. Bueno, hay que tener ciertos cuidados, ¿sí? ¿Con qué? Con una situación. Si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? En un ejemplo, este viene a ser un ejemplo de un cultivo bien planófilo, ¿no? A medida que yo voy aumentando el índice de área foliar, acá guarda que estamos viendo el INC, ¿sí? Esto es INC, pero ahora en función del índice de área foliar, ¿sí? Que es en función de la cantidad de hojas que tenemos, ¿no? Fíjense, cuantas más hojas tenemos, decíamos recién, tenemos más fotosíntesis, ¿sí? Ahora, llega un momento en que aumentar más hojas no me aumenta la fotosíntesis. ¿Qué momento es ese? Este, por ejemplo. Acá, el trébol, si yo sigo aumentando la cantidad de hojas, no tengo más fotosíntesis. ¿Estamos de acuerdo? Porque no agarro más luz. ¿Sí? O sea, para aumentar la fotosíntesis yo tengo que estar pudiendo captar más luz. Si no capto más luz, no tengo más fotosíntesis. ¿Sí? Si no hay hojas que reciban luz. Entonces, este es un ejemplo de una planta muy, muy planófila, ¿no? Pero ya con 3, más o menos, de índice de área foliar, ya se saturó la fotosíntesis del cultivo, ¿sí? Aumentar más la biomasa, ¿sí? Tener más hojas, no me va a aumentar la fotosíntesis, ¿sí? De este cultivo. ¿Qué pasa con la respiración, en cambio? Cuando uno piensa en la respiración, ¿se acuerdan que la respiración es... estamos hablando de respiración mitocondrial, ¿sí? No hablemos de fotorrespiración acá. Podemos pensar que esta es una C4, ¿no? No fotorrespira. Ahora, aumentar la respiración mitocondrial depende directamente de la biomasa, ¿sí? Cuanto más hojas tengo yo, más biomasa tengo, más respira, ¿sí? Porque es cantidad de células, ¿sí? Una célula respira 1, bueno, 10 células respiran no 10, pero respiran más de 1, ¿sí? Y 1000 células respiran más que 10, ¿sí? Bueno, la respiración siempre va aumentando con la biomasa, ¿sí? Cuanta más biomasa tengo más respiración, más gasto metabólico. Entonces, fíjense una cosa. La respiración va aumentando. Si yo paso de 1 a 2, tengo más respiración, de 2 a 3 tengo más respiración. Pero ahí no había problema. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis también me va aumentando mucho. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando la fotosíntesis está saturada, está complicado esto. Cuando ya aumentar la biomasa no me genera un aumento de fotosíntesis, pero me sigue aumentando la respiración, ¿por qué? Porque tengo cada vez más hojas, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa con el INC. El INC me empieza a bajar, ¿sí? Entonces, el INC, que a medida que yo iba aumentando la cantidad de hojas, tenía cada vez más INC, más INC, más INC, cuando la fotosíntesis se estabiliza, porque el INC, ¿qué es? Es fotosíntesis menos respiración. ¿Están todos de acuerdo con eso? El intercambio neto de carbono es lo que gano por fotosíntesis menos lo que pierdo por respiración, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un número de hojas, ¿sí? 1000 hojas, por ejemplo, bueno, 1000 hojas me hacen esta fotosíntesis y me respiran esto. Entonces, mi INC es este, ¿sí? Si yo en vez de 1000 hojas tengo 2000 hojas, ¿sí? Bueno, 2000 hojas respiran mucho, fotosintetizan mucho más, respiran más también, pero hacen mucha más fotosíntesis. Entonces, el INC es mayor todavía. 3000 hojas hacen más fotosíntesis
fotosíntesis, ¿sí? Entonces el INC es mayor todavía. Ahora, 4000 hojas no hacen más fotosíntesis que 3000, pero respiran más que 3000. Entonces ahí el INC empieza a bajar. 6000 hojas, ¿sí? Hacen la misma fotosíntesis que 3000, pero respiran mucho más que 3000. Entonces el INC es mucho más bajo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, un cultivo planófilo, ¿sí? Le empieza a ir muy mal en estos índices de área foliar. ¿Por qué? Porque no está ganando más fotosíntesis. ¿Por qué? Porque con índices de área foliar bajos ya captó toda la luz, ¿sí? Entonces no puede seguir aumentando la fotosíntesis, pero en cambio sí va aumentando mucho la respiración, ¿sí? A ver si tengo... Ah, no, pensé que tenía. En cambio, un cultivo más erectófilo, lo que tiene el cultivo más erectófilo es que la fotosíntesis sigue aumentando. ¿Por qué? Porque no capta toda la luz al toque, ¿sí? La va distribuyendo más. Lo que tiene es que capaz la fotosíntesis aumenta así, más lento. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Entonces, son... lo importante de esto, ¿qué es? Bueno, que uno tiene que tener en cuenta qué tipo de cultivo tiene, ¿sí? Y que aumentar el índice, o sea, uno puede aumentar la densidad de siembra teniendo en cuenta no pasarse de este lugar, ¿sí? Entonces, depende del cultivo que sea, qué densidad de siembra uno puede tener, ¿sí? Y uno tiene que también pensar que uno puede, si yo pongo una plantita al lado de la otra, bueno, cuando son plantulitas no van a tener problema. Cuando empiezan a crecer, va a aumentar mucho el índice de área foliar, ¿sí? Entonces uno esas cosas las tiene que tener en cuenta con respecto a cuál va a ser el índice de área foliar del cultivo cuando es adulto, ¿sí? Entonces la densidad de siembra tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Por supuesto que uno no es que hace, digamos, estas cosas se hacen, en general uno suele tener, como decían recién, cuando uno compra comercialmente una variedad, ya te dicen más o menos qué densidad de siembra poner, ¿sí? Pero esa densidad de siembra tiene que ver con esto, con la densidad de siembra óptima, por ejemplo, para este ejemplo que tenemos acá, ¿cuál sería? Y esta, en donde yo tengo la máxima fotosíntesis, ¿sí? Y lo mínimo de pérdidas de respiración, ¿sí? O sea, cuando el INC es máximo, ¿sí? Fíjense que el INC me da así. Acá yo antes pensé que lo tenía acá. Uno muchas veces puede tener este tipo de cultivos así, ¿sí? A ver, para aquí. Acá ponemos el IAF. Vamos a ponerle un IAF de 10, bien exagerado. De 1, 5. Bueno. Un cultivo planófilo, en general, tiene este tipo de respuesta así, ¿no? El INC máximo, ¿sí? Está más o menos en 2, 3 de IAF, ¿sí? Ahí tiene el máximo. Ya después empieza a perder mucho. ¿Por qué? Porque le pasa esto. No gana más por fotosíntesis y ya empieza a tener muchas pérdidas de respiración. En cambio, un cultivo muy erectófilo, ¿sí? Podemos tener, cuando tiene bajo IAF, tiene más pérdidas que un planófilo, pero después llega
a índices de área foliar mucho más altos, ¿sí? Tiene capaz el óptimo en 8, ¿sí? De IAF, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá puedo tener un montón de hojas, ¿sí? Que como están puestas más erectófilas, ¿sí? La luz se distribuye más parejo, ¿sí? No se saturan las primeras hojas y todas las hojas reciben luz más o menos pareja y todas suman mucho en fotosíntesis. En cambio, en la planófila, el primer estrato recibe mucha luz, pero después no deja pasar mucha luz, intercepta casi todo el primer estrato, ¿sí? Entonces, con pocas hojas, ¿sí? No son tan pocas, un índice de área foliar de 3 es tener el triple de hoja que de suelo, pero con eso, ya de hojas, ya capté toda la luz. Si yo sigo aumentando las hojas, abajo van a estar totalmente sombreadas. Entonces, ¿sí? El índice de área foliar, la respiración es muy grande y las pérdidas son grandes. Entonces, este cultivo uno lo siembra en esta densidad de siembra, en una densidad de siembra que cuando sea adulto voy a tener este IAF y una erectófila por acá, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí, profe. Entonces, en términos generales, uno puede decir, bueno, cuanto mayor es el IAF, es mayor el INC, ¿sí? Ahora, dentro de un cierto rango, ¿sí? Para la erectófila, el rango es entre 0 y 8, ¿sí? Cuanto más IAF es mayor el índice de área foliar, fíjense que después ya empieza a bajar. Y para la planófila, eso es cierto entre 0 y 3. ¿Se entiende? Entre 0 y 3, cuanto mayor es el IAF, mayor es el INC. ¿Sí? Pero ya, si uno aumenta mucho más, ya empieza a bajar, ¿sí? Entonces, uno puede decir que cuanto mayor es el índice de área foliar, mayor es la producción que yo tengo, ¿sí? La biomasa. Acuérdense que a mí el INC me importa porque el INC está directamente relacionado con el rendimiento, ¿sí? Cuanto más INC tiene, significa que hace más fotosíntesis, ¿sí? Y entonces tiene más fotosimilados la planta. Cuanto más fotosimilados tiene, eso me va a dar más biomasa, me va a dar más flores, me va a dar más semillas, me va a dar más frutos, ¿sí? Más granos, lo que sea que yo esté queriendo cultivar. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, es un canopeo de árboles, ¿sí? Bueno, la biomasa aumenta cuanto más índice de área foliar yo tengo, ¿sí? La producción, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Entonces, aumentar el índice de área foliar aumenta la intercepción de la luz y eso hace que aumente la fotosíntesis, que me aumente el INC y que tenga más producción, ¿sí? Pero siempre teniendo el reparo de que es dentro de un rango, ¿sí? Ya si me paso del rango, empiezo a tener pérdidas de respiración, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces depende del tipo de cultivo que yo tengo, bueno, tengo un rango de IAF distinto, ¿sí? ¿Estamos? Hacemos un recreíto y ahora cambiamos de tema.